Las ordenanzas municipales regulan diferentes aspectos de la convivencia de una comunidad, y en ellas, ya en el siglo XIX, aparecen artículos referentes a la presencia de animales en la vía pública. Por ejemplo, en Rivadavia, zona eminentemente vinícola, encontramos la prohibición de la presencia del ganado en las viñas en época de vendimia. La dedicación del terreno, casi de manera exclusiva a la vid, y por tanto la falta de pastos y consecuentemente de ganadería, reducía la presencia de animales en la villa al consumo alimenticio particular y al transporte. Así, por ejemplo, se prohibía que los cerdos anduviesen por las calles de la villa, se limitaba las horas de su matanza y se exigía la limpieza del resultado de las mismas antes del toque del alba. Además, la matanza solía realizarse en sitios concretos de la villa que podían, incluso, tomar nombres vinculados con ella, como a Fonte de San Martiño. En lo referente al transporte y para garantizar la seguridad, se obligaba a que el conductor de los carros tirados por bueyes o mulas tuviese que ir siempre delante y conducirlos por el centro de las calles. Como podemos ver, estas ordenanzas municipales son documentos que nos hablan de la realidad de una época y de la constante, aunque cambiante, convivencia del animal con el ser humano.